Arrancamos entonces con reino animal, el último reino que nosotros vamos a ver. Primero, lo que vamos a tratar de analizar son algunas características generales del reino. Y después nos vamos a ir metiendo en la clasificación y puntualmente en el grupo que ustedes ven dentro del reino animalia, porque la facultad no les pregunta a todos los grupos, sino que va como analizando un grupo en particular. Empecemos con las características generales. Primero, son todos pluricelulares, eso lo sabíamos. Ninguno tiene pared, eso también lo estuvimos hablando recién, es decir, en el reino Plantae yo encuentro una pared de celulosa, en el reino Fungi de quitina, en el reino Animalia directamente no tiene pared, y en el Protista algunos tenían pared y otros no. Tienen motilidad, se mueven, ya vamos a ver por distintas maneras, pero todos se mueven, y la realidad es que se cree que el ancestro común del reino Animalia podría ser parecido a un coanoflagelado moderno, que el coanoflagelado moderno es un protista, puntualmente un protista flagelado. Entonces, en el caso del reino Animalia, yo voy a encontrar 35 filum distintos dentro del mismo reino. ¿Y dónde pueden vivir? Bueno, la realidad es que pueden ser de vida libre, pueden vivir en la tierra, pueden vivir en el agua, pueden ser parásitos. De hecho, vamos a empezar viendo algunos que son parásitos. Todos son heterótrofos por ingestión. Entonces acá tengo una característica parecida y no tanto con el reino fungi. ¿Cómo eran los del reino fungi? ¿Qué características tenían? Muy bien, eran heterótrofos por absorción. Entonces yo acá encuentro una característica que son heterótrofos, pero en este caso son por ingestión. En el reino fungi eran por absorción. La reproducción es sexual, en la mayoría de los casos, puede ser por sexos separados, o algunos individuos son hermafroditas, ya los vamos a ver también, y algunos también tienen reproducción de tipo asexual, sobre todo los animales que son más primitivos. La clasificación es bastante compleja. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá está lo que yo les decía, que se cree que tenemos como ancestro lo que vendría a ser un coanoflagelado, ¿sí? Los coanoflagelados son un grupo de porotistas, y a partir de eso empiezan las diversificaciones. Acuérdense que cada una de estas ramas se denomina clado, ¿sí? Porque esto vendría a representar como un cladograma. Acá les muestran solamente esta rama, pero la realidad es que es mucho más amplio el árbol, porque fíjense que dentro del coanoflagelado hace una diferencia. En poríferos, eumetazoa, dentro de eumetazoa hace una diferencia en nidarios y bilatería, que son los que tienen simetría bilateral. A su vez esto los divide en nemátoda, molusco, artrópoda y deuterostomía. La realidad es que la clasificación es mucho más complicada de lo que está acá. Lo que pasa es que la facu se concentra en un grupo en particular, que son los animales que tienen simetría bilateral, y puntualmente los que son deuterostomados. Pero la realidad es que no son los únicos animales que existen. De hecho, me gustaría que abran el cuadernillo de Animalia, si pueden, como les dice acá en la página de 2 a 4, que vamos a tener como un cuadro enorme, claramente chicos no se lo tienen que saber de memoria el cuadro, pero sí nos va a dar una idea de lo que es la clasificación del reino animal, que no es tan simple como aparece en esa imagen de ahí. Lo que pasa es que la facu solo se concentra en, como les digo, animales con características en particular. Miren, en la página 2, 3 y 4 aparece en el cuadernillo resumen de la clasificación de los animales. La primera clasificación que hacemos dentro del reino Animalia es en subreinos. Tenemos el subreino Parazoa, Mesozoa y el subreino Eumetazoa. Dentro del subreino Parazoa tenemos los poríferos, ya lo vamos a ver aunque sea un poquito. Después tengo el subreino Mesozoa y el subreino Eumetazoa. La facu se concentra en el Eumetazoa. Pero a su vez,
dentro del subreino Eumetazoa, hago una división en dos. Los animales que tienen simetría radial de los animales que tienen simetría bilateral. ¿Sí? Fíjense que ahí dice A, animales con simetría radial, B, animales con simetría bilateral. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los animales con simetría radial son animales, ya les voy a explicar qué significa, pero para que tengan una idea, animales que donde yo les establezca un plano, tienen simetría. Ustedes se imaginan, por ejemplo, una, un animal donde yo lo puedo ir partiendo en cualquier lado y me queden ejes simétricos, eso es un animal que tiene simetría radial. Por ejemplo, dentro de los animales con simetría radial tenemos los nidarios, como las hidras, las medusas. Y la facu se concentra en el clado bilatería, que son los animales que tienen simetría bilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo parto o establezco un eje longitudinal en el animal, la mitad derecha es igual a la mitad izquierda. Eso es el clado bilatería, son animales que tienen simetría bilateral. Ahí se concentra la facu, es decir, en el subreino Eumetazoa y en los animales que tienen simetría bilateral. Pero a su vez, dentro de los animales que tienen simetría bilateral, se vuelve a hacer una subclasificación en acelomados, pseudocelomados y celomados. No sé si los están viendo ahí en en, en el cuadrito que yo les estoy marcando. Obviamente, nosotros vamos a ver algunos ejemplos de acelomados, algunos ejemplos de pseudocelomados, pero nosotros estamos dentro de lo que llamamos los celomados. Y dentro de los celomados se vuelve a hacer otra clasificación más, que es en protostomados y deuterostomados, porque la otra clasificación es como que la facu no la coincide. Fíjense que dentro de los protostomados tenemos los moluscos, los anélidos, los artrópodos, los crustáceos. En cambio, dentro de los deuterostomados, que es donde la facu se concentra, tenemos equinodermos, ketognatos, hemicordados y cordados. Nosotros estamos dentro de los cordados. A su vez, se vuelve a hacer una división en subfilum cefalocordado, urocordado, vertebrado, y ahí empiezan las clases que ustedes conocen. La clase anfibia, reptilia, aves, mamalia. Es decir, nosotros estamos dentro de la clase mamalia, que somos mamíferos. Pero fíjense que la clasificación no es tan simple como la que les mostramos en la imagen. Es una clasificación bastante más larga dentro del reino animal. Obviamente, nosotros les vamos a mostrar o les vamos a explicar solamente lo que la facultad les pide. No les vamos a explicar todo, porque como bien les dice en el cuadernillo, la facultad se concentra en el clado bilatería, es decir, en los animales que tienen simetría bilateral, y dentro de bilatería, el clado deuterostomía, que ya van a ver qué significa. Entonces, es como que la facu se centra en esos animales. Los otros animales no los pregunta tanto, salvo algunas cositas, pero no los pregunta tanto. Entonces, la idea es que veamos lo que la facu les pide. No me voy a poner a explicarles todos los órdenes dentro de mamíferos si no se los van a preguntar. Antes sí se los preguntaba, ahora no. El orden rodentia, edentata, primate, bueno, todos esos órdenes antes se los preguntaban, ahora ya no entran. Entonces, bueno, obviamente no les vamos a hacer estudiar un montón de cosas si la facultad no las va a preguntar. ¿Sí? Entonces, este cuadrito que tienen acá queda como reducido a muy simple, porque no es tan simple ese cuadrito que ustedes tienen, la clasificación de animales. Entonces, empezamos con el subreino Parazoa. Acuérdense que lo primero que yo les dije es subreino Parazoa, Mesozoa y Eumetazoa. Bueno, el subreino Parazoa, dentro del subreino Parazoa, tenemos al filum de los poríferos. ¿Sí? Los poríferos incluyen a las esponjas. No sé si alguna vez han visto las esponjas de mar, pero ahí les muestro una imagen como para que tengan idea qué son. Los poríferos se caracterizan porque solamente tienen, o sea, todos sus procesos, la circulación, la respiración y la excreción, la hacen por difusión.
no tienen sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema excretor. Todos sus procesos de respiración, de excreción, lo hacen por difusión. Se reproducen en forma sexual, porque hay algunos que son hermafroditas, pero se reproducen también en forma asexual por gemación. ¿Qué significa gemación? Una parte del animal se separa y se forma un individuo nuevo. ¿Sí? Una de las características que tienen estos individuos que pertenecen al filum porífero es la presencia de los coanocitos. ¿Sí? Los coanocitos son células que les permiten mover el agua. Porque, a ver, estos individuos tienen sistemas de filtrado de agua muy complejos, porque claramente viven en el agua. Entonces, tienen como sistemas de filtrado de agua muy complejos. Entonces, el agua es impulsada por células flageladas que se les denomina coanocitos. Entonces, son células flageladas que mueven el agua hacia adentro o hacia afuera de ese animal. Porque, repito, al vivir en el agua, tienen que tener un sistema de filtrado de agua específico. Son animales que viven en el agua, ¿sí? ¿Y por qué se les llama poríferos? Se les llama poríferos porque a lo largo de todo el cuerpo del animal encuentro poros. Y por esos poros es donde se va a producir la entrada y salida de agua del cuerpo del animal, ¿sí? Una de las características que tienen es que tienen células que no están organizadas en tejidos y que tienen la particularidad de que sí tienen una conexión entre ellas las células, pero no llegan a ser como un tejido, no sé, epitelial, conectivo, muscular, que son los tejidos que nosotros vamos a ver. Entonces, este subreino, que es el parazoa, que es el de los poríferos, es donde encontramos a las esponjas, que son las que tienen acá. Es lo único que ven, porque la Facu, hay un cuadrito que les compara, ya les digo en qué página, como que les compara los distintos animales, y es lo único que les preguntan sobre esto. Está en la página del cuadernillo número 13. Entonces, si se fijan, ahí les menciona a los poríferos, el nivel de organización. Fíjense que dice tejidos de manera laxa, es decir, no son tejidos como los nuestros, tienen simetría radial o ninguna, todos sus procesos los hacen por difusión, y ahí está lo que yo les decía, que se pueden reproducir en forma asexual o sexual. ¿Sí? Entonces, este grupo pertenece al subreino Parazoa. Después teníamos el subreino Mesozoa, que ustedes no ven ningún representante, y el tercer subreino que ustedes ven es el Eumetazoa, y acá es donde empezamos a profundizar. ¿Qué significa o qué características tienen los que pertenecen al subreino Eumetazoa? Que las células sí están formando tejidos. Pero a su vez, dentro del subreino Eumetazoa, voy a hacer dos divisiones. Los animales que tienen simetría radial y los animales que tienen simetría bilateral. ¿Qué significa simetría radial? Que yo puedo establecer varios planos de simetría. Por ejemplo, en una medusa. Los con simetría bilateral son animales donde si yo establezco un eje longitudinal, la parte izquierda es igual a la parte derecha. Nosotros obviamente pertenecemos al con simetría bilateral. ¿Sí? Entonces, solamente vemos como un poquito de los con simetría radial y nos concentramos después en los que tienen simetría bilateral, que es el famoso clado bilatería. Vamos a ver un poquito nada más de los animales que tienen simetría radial. ¿Sí? Los animales que tienen simetría radial pertenecen al filum de los nidarios, que son, por ejemplo, la hidra, la medusa, ¿sí? Son ejemplos de animales que, el coral, que pertenecen a el filum de los nidarios. ¿Qué características tienen? Obviamente tienen tejidos, todos sus procesos, circulación, respiración, excreción, los hacen por difusión también. También se reproducen en forma asexual por gemación y sexual, pero hay sexos separados. Pero acá encuentro como algo distinto al anterior, que es que tengo una red nerviosa que no llega a ser un sistema nervioso, sino que es una red nerviosa difusa. Y fíjense que acá les hemos puesto
medusas y pólipos, y entre paréntesis les pusimos hidra. ¿Por qué? Porque una de las características del filum de los nidarios es que hay individuos que pueden tener distintos estadios. Entonces, ¿cómo distintos estadios? Claro, alternan sus ciclos de vida, algunos, entre pólipo y medusa. Al pólipo se le llama forma de vasija y a la medusa forma de sombrilla, por la forma que tiene. Acá los ven como más real, este es como un dibujo más esquemático, ¿sí? Pero lo que a mí me interesa que vean de acá es que hay algunos animales que pertenecen o que toda su vida están como pólipo o como medusa, y hay otros animales que alternan en sus distintos ciclos de vida de pólipo a medusa. La característica es que los pólipos son sésiles, no se mueven, y las medusas claramente las vemos hasta el agua, y es típico moverse, es decir, las medusas son móviles. Y estos animales pasan por, como les dije, pueden pasar por una alternancia, es decir, por distintas etapas de su vida, y en una etapa de su vida ser pólipo y en otras medusas, o hay animales que toda su vida son pólipos o son medusas. ¿Sí? Entonces, esto que tienen acá se denomina mesoglea. Si ustedes se fijan en la imagen, acá la mesoglea aparece como mucho más grande y acá la mesoglea aparece mucho más fina. ¿Qué quiere decir esto? El animal tiene como tres capas, diríamos. Tiene una epidermis, una mesoglea y una gastrodermis. Entonces, la mesoglea, que es esto que tienen acá, en la medusa es mucho más amplia, es mucho más abundante. ¿Sí? Entonces, acá la mesoglea es muchísimo más finita. Entonces, el ejemplo que tenemos dentro de los que tienen simetría radial es, por ejemplo, la hidra. Si yo establezco ejes de simetría, son todos iguales. Entonces, puedo establecer varios ejes de simetría y por eso le denominamos simetría radial. Pertenecen al filum de los nidarios. ¿Por qué se les llama filum de los nidarios? Se les llama filum de los nidarios porque tienen células que se llaman nidocitos, que son células urticantes, y las tienen a lo largo de sus tentáculos. ¿Vieron? ¿Alguien alguna vez ha ido al mar y ha estado cerca de una medusa? ¿Nadie? ¿No? Bueno, si alguna vez están cerca de las medusas, todo el mundo dice, ¡ay, me quemó! ¡Me picó! Porque lo dice. La realidad es que ni pasa ninguna de esas cosas, sino que estos animales tienen células que son urticantes, que causan como picazón y ardor, y son células obviamente que a ellos les defienden, y esas células que son urticantes se les llaman nidocitos, por eso pertenecen al filum de los nidarios, y los tienen a lo largo de sus tentáculos, entonces es una manera de defenderse, por eso pertenecen al filum de los nidarios. ¿Se entendió hasta acá? Chicos, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien. Mañana vamos a continuar con el reino animalia, acá solamente hemos visto como la introducción, mañana nos vamos a empezar a meter en profundidad en este reino, que justamente vamos a empezar a ver algunos que son parásitos para nosotros, vamos a ver a dónde están los mamíferos dentro de todo esto, simplemente esto es una introducción al reino animal. Acá, miren, acá está la imagen de la medusa y acá está el pólipo. Fíjense, a esto se le llama como forma de sombrilla y a esto forma de vasija, por la forma que tiene. Entonces, obviamente, son animales que tienen simetría radial. Nosotros mañana nos vamos a concentrar en los que tienen simetría bilateral. Bueno, muchachos, vamos entonces a dejar hasta acá por hoy. Mañana seguimos con el reino animalia. Traten de leer la unidad de reino animalia, así se hace también más fácil cuando lo vamos explicando, ¿sí? Pero probablemente mañana, si no no lo terminamos, nos queda un pedacito para la semana que viene, pero probablemente lo terminemos mañana, ¿sí? Así que nos vemos mañana, que tengan un hermoso día. Hasta mañana. Chau, chau. Que descansen. Chau, chau. Nos vemos mañana. Chau, chau.